Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González, quien es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía, con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros Juan Pablo Durán, economista y magíster en finanzas de AFID y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Juan trabaja en los temas de desarrollo económico, política económica y tecnología. Actualmente es profesor, investigador, asesor y emprendedor. Recordamos a nuestros asistentes que pueden ir compartiendo sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. Desde Foro de Futuro les informamos que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Nuestra invitada, la señora Marta Elena Saldarriaga, a partir de este momento guiará el conversatorio con el tema perspectivas turísticas, para luego continuar con la compañía del resto de contertulios. Les damos la bienvenida y adelante con el conversatorio. Muchas gracias, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar presentes en la tarde de hoy. Permítame un segundito, yo comparto pantalla. ¿Ya están viendo la completa? Sí, ya podemos verla. Ok, perfecto. Listo. Bueno, hablar de turismo, para los que amamos esta profesión, a veces nos alborotamos mucho y nos da mucha, digamos, alegría tocar temas tan importantes y específicamente la actividad del turismo. Para muchos es una actividad más light, pero para otros que trasciende muchísimas cosas. Uno, porque no solamente el desplazamiento de las personas, sino todo lo que detrás de ese desplazamiento, de esa actividad, se genera en una región, en un departamento o en un municipio. Entonces, a partir de acá es cuando yo quiero que miremos la importancia del turismo, básicamente en lo que ha sido, en lo que es hoy en el mundo y en Colombia, y específicamente en nuestro departamento y nuestra ciudad. Esta actividad del turismo, básicamente, es una de las actividades que más mueve la economía de un país o de una región. Y se han, desde hace mucho tiempo, como lo vamos a ver a través de la historia, que en breve se las voy a presentar, cómo esa actividad del turismo ha ido generando crecimiento y evolución en las diferentes regiones donde se ha ido dando. Y ha dado partida ahí a muchos elementos y muchos componentes de la actividad turística. Y hoy se habla de casi 200 tipos de diferentes actividades de turismo comparadas y digamos, conexas unas con otras. Por eso es tan importante. Para mí, yo tengo dos pilares fundamentales de la actividad turística. Uno es el pilar del movimiento, y el movimiento no solamente es el movimiento de las personas a través de la actividad, sino básicamente la reactivación económica que genera el turismo a través de las autoridades y desde lo privado, desde lo público y privado, en una localidad o en una región o en un país. Porque el turismo genera reactivación económica, genera empleos, desarrolla infraestructura, genera crecimiento y es transversal a todas esas actividades económicas que están presentes en una región. Pero aparte de eso está el pilar. El ser humano puede de manera digamos, conocer otras culturas, interactuar con las diferentes personas y de esa manera enriquecer su propia cultura y tratar de ayudar a enriquecer las demás. Entonces se vuelve dos pilares fundamentales que son supremamente, digamos, importantes dentro de la actividad turística.
Si miramos un poco la línea del tiempo del turismo, casi que nos remontamos a la misma historia, y desde los periodos inicios de nuestra historia, el paleolítico, el neolítico, básicamente pues en el primero era la supervivencia del ser humano, pero ya en el neolítico se empiezan a destacar, a salir, digamos, a flote sistemas de transporte como la rueda, la vela, etcétera, que van a ser muy importantes en el desarrollo de todas estas actividades económicas, no solamente del turismo, sino a nivel de mercadeo y de muchas otras a nivel de la historia. Cuando llegamos a las civilizaciones antiguas, básicamente, estas grandes civilizaciones, sobre todo, yo me concentro mucho en lo que es la civilización griega, porque los griegos generaron una gran cantidad de actividades que hoy conocemos como turismo, pero que en su momento pues no eran llamadas así. Pero recuerden que lo que es hoy el tema del deporte, el turismo de lo que conocemos como turismo deportivo, todas estas actividades que hoy se están viviendo en el Japón, las Olimpiadas nacieron en Grecia, en la ciudad de Olimpia y Delfos, y eso permitió el desplazamiento de grupos de personas para generar unas competencias que iban animadas por sus familiares, y que eso generaba un turismo en las diferentes regiones. Y de ahí se fue generando esa actividad que ha sido tan importante a través de la historia. Pero no solamente es el deporte, es el tema de la salud, es el tema del turismo religioso, como a través también de los diferentes, digamos, monumentos históricos que se conocen en Atenas o en Roma también, cómo se generaban la llegada de turistas básicamente a rendirle culto a los más importantes. Entonces, desde Roma y desde la cultura romana se generó, por ejemplo, el tema de turismo de salud, los baños romanos, que fueron muy importantes, digamos, la creación, la invención del sauna, del turco, la importancia del turismo de salud desde la parte de los baños de mar. Todos estos temas se fueron desarrollando y ya con el tiempo se fueron, digamos, creando ese tema de turismo propiamente dicho. Cuando llegamos a la Edad Media, que es muy importante, porque la Edad Media pues tenemos que llamar la edad del oscurantismo, pero la edad del oscurantismo porque todo a través de la historia, todo lo nefasto que pasó, pero la Edad Media también tuvo cosas muy importantes, y fue, digamos, el incremento de lo que fueron las peregrinaciones turísticas, el auge del turismo religioso, no solamente hacia las zonas donde está el tema de los católicos, la religión católica, sino también a través de los viajes que se generaban por la religión islámica, por todo lo que era el budismo. Entonces, estas peregrinaciones hacen que haya desplazamientos de personas muy importantes, específicamente desde Europa hacia Oriente, desde el puerto de Venecia, que era el principal puerto en su momento, y que se generaron esos desplazamientos. Surgieron las primeras, lo que llamamos los primeros indicios de alojamiento, que fueron las posadas turísticas. Y ahí, con esos desplazamientos que eran tan demorados, empezaron a darse y generarse los primeros pinitos de lo que va a ser la hotelería a nivel mundial después. Cuando llegamos al Renacimiento, esto es el Renacimiento como su nombre lo indica, es un hacer, y entonces aquí en el Renacimiento fueron cosas y hechos importantes para el turismo a nivel mundial. Aparecen ya los hostales, los primeros, al principio del Renacimiento, ya muy a finales aparecen los primeros hoteles, nacen las expediciones marítimas, vamos pasando del barco, de lo que era el barco, los barcos de vela, pasamos a un barco que era el barco a vapor, y que más tarde se va a convertir en el barco ya a nivel de combustible, como las expediciones marítimas y todos estos, las rutas de la seda que se empezaron en la Edad Media, fueron muy importantes para mover el turismo ya en el Renacimiento. Sale básicamente el interés de la gente por viajar, nace básicamente todo lo que es la primera agencia de viajes, que Thomas Cook fue el pionero en la agencia de viajes en 1841, cuando crea Thomas Cook and Sons, y el Grand Tour, que fue pionero y que fue, digamos, un impulso al turismo que generaron los ingleses en su momento.
el auge de las aguas termales, el turismo de salud fue muy importante en la época del Renacimiento porque venían secuelas de lo que había sido en la Edad Media todo el tema de la tuberculosis, y entonces en los baños de mar, básicamente todo lo que eran fuentes y recursos importantes de los climas fríos, eran importantes esas aguas termales para tratar básicamente ese tema de la tuberculosis. Cuando nos llega toda esta era industrial se vuelve un desarrollo muy importante porque van llegando estos medios de transporte que van ayudando muchísimo a la evolución del turismo y que básicamente en la edad moderna se afianzan muchísimo más, enfocados solamente digamos, en el auge de los medios de transporte, el auge que se van dando en las agencias de viaje, sobre todo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el turismo se afianza con la reactivación económica de las grandes potencias que hacen que se genere muchísimo más actividad y que trabajadora que va a ser la que va a impulsar cómo a través de toda esta historia y de todo esto el turismo va teniendo una importancia muy grande a través de los tiempos. Y es como a partir de los años 1950 se dispara el turismo a nivel mundial y desde esa época hasta la actual no ha dejado de crecer, específicamente hasta el año 2019, que ya lo vamos a ver, a partir del año 2020 que hay un decrecimiento muy notorio. Llegamos a una época contemporánea donde todo lo que son el tema digital, las redes y todo ese tan importante para esto de muchos años. En cambio, cortándose el tema de la tecnología, el tema de la robótica, etcétera, y ahora con el tema del turismo espacial, pues vamos a ver mucho más, y la revolución digital aparece en 1976, cuando aparecieron las primeras sales de reservas. Pero a su vez va siguiendo la segunda revolución industrial en el año 93, cuando aparece la URL, o la tercera revolución industrial, cuando ya lo que llamamos el tema del solomo, que es social, local y móvil, cuando aparecen los aparatos móviles con una importancia bastante grande para el desarrollo de la revolución industrial que aparece con todo el tema del Internet de las cosas, que va a ser muy importante para la hotelería y para el mismo turismo. Y ahora estamos en la quinta revolución industrial, todo lo que tiene que ver con todo robótica, pero de digitalización. Aquí vamos viendo como aspectos como salieron también las primeras a través de las redes sociales, la segunda revolución industrial, la tercera con el tema del solomo, la cuarta con toda la transformación digital, y hoy que vemos toda la parte sensorial, toda esta revolución, perdón, me devuelvo acá, que ha generado el turismo. Hoy hablamos de los hologramas, hablamos de que cómo a través de las reuniones 5G, que hoy, por ejemplo, Telefónica de España tiene con Benidorm o que tiene con Segovia en España, donde están haciendo unos experimentos importantes de realidad virtual, donde el turista simplemente con el hecho de colocarse unas gafas ve las personas en el atrio, por ejemplo, de una catedral, vestidos a la usanza, contando la historia del sitio como tal y la importancia de ese sitio para su ciudad o por su país. Entonces esto se ha vuelto muy importante y sobre todo como un apoyo también para la realidad que estamos viviendo en la era post-COVID. Entonces, hoy, como dice la diapositiva, lleva 25 años, el cielo es el límite. Hoy seguimos creciendo y seguimos mirando y vamos a través de la web 4.0 a la web 5 y qué más cosas nos características de la industria que marcan el turismo hoy en el mundo.
es que es una industria cada vez más fragmentada y competitiva. La competencia es muy grande, es compleja, no es fácil. Es una industria que depende cada día más de la tecnología, porque el viajero es un viajero que es conectado totalmente, omnipresente, sí, tiene tipo de en la que la economía y esta cárcel ha sido el móvil, hoy que es conectado, usted tenga sus viajeros, se mueve a todo lo que esos programas le pueden generar, que ya vamos también importante. Todo eso, los que adquieren online, las reservas online, las agencias de viajes online, entonces se vuelve muy importante la tecnología. Una industria sometida a la presión que nos trae una en la que la recomendación y la prescripción de usuarios es un valor en alza. Hoy para viajar la gente se mira mucho las recomendaciones de las personas y las experiencias de los viajes que han tenido. Ese voz a voz se vuelve muy importante. Una industria de clientes muy diversos, muy curiosos y supremamente conectados. Y aquí hablamos de todas esas generaciones, de todas esas que hoy el mundo se ha vivido en todas esas generaciones de los baby boomers, de la generación X, de los centennials, etcétera, que se han vuelto muy importantes para definir esta actividad. Con miras en todo esto, entonces, ¿qué ha pasado con el turismo hasta el 2019? ¿Qué venía pasando? Era ese turismo de crecimiento competitivo importante, pero esta importancia del turismo también la radicamos en que esa actividad del turismo genera 1 de cada 10 empleos a nivel mundial, mueve 1.6 millones en exportaciones, es el 10% del PIB, es el 70% el reporte de las de servicio, mueve lo que es principal arriba, cultura, medio ambiente, paz, seguridad, desarrollo. Entonces es una actividad de constante movimiento. Así en el 2019 era ser la del turismo. Un desplazamiento de exactamente 1.460 millones de personas según el año 2019. Eso es una cantidad de periodos viajando. En América se movieron cientos de millones de personas, en Europa 740 millones, en África 71, en medio del Asia Pacífico 34, es el que genera canales de empleos muy importantes. Un cierre, más o menos las cifras los espacios a nivel mundial, que son Francia, Estados Unidos, millones de personas que se mueven, que en el Colombia cerramos el 19 con 4 millones y pucha, para lograr un día a la cifra que manejan los países. Pero también hay una expectativa de ese viajero que quería llegar al 12, con una mirada muy grande para sus viajes y sobre todo el manejo de cierto tipo, digamos, de estado emotivo que no gusta un turista. Es así, se le daba el viaje, perder el tiempo buscando lugares para visitar, coger la cura, información sobre los servicios turísticos y de calidad, y bastante el viaje por ciento daba armas inflación con tal de tener un viaje eficiente y rápido, el 93% de dispositivos que le ayuden a en sus viajes, busca el guía que tuvieran para ser mucho más eficientes, digamos, certeros en el viaje, un 60% que le gusta una aplicación que solamente información mucho más real del turismo en una ciudad o en un país, y no le estaba también facilitando con tal de tener un turismo que era mucho más personalizado, casi que 24/7. Entonces se vuelve muy importante, esas eran las expectativas que los turistas en el momento. Te he dicho, maldita, un quiebre de una actividad, a los que estamos en esta actividad, mirar en un suspenso qué va a pasar. Las actividades que más crecía, más empleo generado y que obviamente más movimiento de personas generaban en el mundo. Pero esto nos hace repensar en que las motivaciones cambiaron y en que los cambios hay que mirarlos de alguna manera y esa transformación hay que buscarla de manera, digamos, mirándole lo positivo. Y hoy hablamos de palabras como el cambio, como transformación, como incertidumbre, porque el cambio genera incertidumbre de toda esta actividad del turismo, la resiliencia que ha tenido que tocar adaptarnos a estas nuevas, a estos nuevos, digamos, temas que tiene que traer el turismo y el turista viajar con, básicamente, unos temas nuevos de seguridad. Hoy hablamos de miradas de no solamente de países del Atlántico, sino hacia el Pacífico, de destinos secundarios. Hoy esas ciudades pequeñas, segundas, que no son ciudades capitales, cómo los turistas están buscando esas ciudades de secundarias donde tengan una cultura local y donde ellos se puedan conectar con esa cultura, donde hay mercados y flujos y mercados emergentes nuevos que están saliendo en el mundo y que se van a volver muy importantes. Todo eso nos hace repensar la actividad del turismo, nos hace reinventarnos de nuevo teniendo en cuenta estos escenarios mundiales. Y entonces pasa lo que estamos viendo acá, que llega el 2020 y esa actividad que venía en constante crecimiento con unos flujos importantes cae ostensiblemente.
Estas son cifras que se generaron hasta octubre del año pasado, pero ya les muestro las nuevas, donde el turismo disminuyó en unos porcentajes astronómicos en las Américas, en Europa, en África, en Medio Oeste y en Asia Pacífico. Estas son las cifras. Ahorita, a mayo, exactamente fueron cifras generadas ahora a mayo, donde estamos viendo que la caída fue miedosa con versus el año 2019, al 85% a nivel mundial, donde se esperaba, básicamente, míreme esto, en América fue el 72%. Y estas cifras nos las da la Organización Mundial de Turismo, entregadas ahora el 21 de julio. Y entonces esto nos muestra que esas expectativas que se tenían de que de pronto la brecha en 2020 iba a ser menor, no fue así. Y hablamos de que 180 millones menos de llegadas de turistas internacionales, caídas en Europa del 83%, como estamos hablando, y de una América con el 70 y pico por ciento. Estos eran los escenarios que nos presentaban antes, escenarios más pesimistas y menos pesimistas, y eran que la caída tuvo un escenario muy pesimista del 78%, y mire que acá cayó casi el 85%. Y obviamente en pérdida de tendencias, y esa tendencia hoy lo que miramos es que la recuperación, a menos a las cifras que teníamos en el 2019, se va a demorar 4 años, por lo menos. Y aquí estamos mirándolas según la Organización Mundial de Turismo, en unos escenarios más pesimistas o menos pesimistas de cuándo nos lograr. Pero la realidad es esa, que más o menos hasta el 2024 vamos a poder estar, si la nueva pandemia no se puede como lo teníamos en el 2019. Todo esto ligado a cifras de la Organización Internacional del Trabajo, donde veíamos con cifras al cierre del 2019 los empleos que generaba el turismo, 10.3 empleos, 330 millones de empleos que estaban en la actividad turística y empleos adicionales, 1 por cada 5. Pero también teníamos una actividad de mucha informalidad, turismo de mucha informalidad, déficit de trabajo, algunas jornadas excesivas, bajos salarios, discriminación en algunas partes, pero también estas cifras en el 2019, por el error ortográfico, entre comillas, no quise hacer ninguna corrección porque esto es directamente copiado de la página de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces hablan de 495 millones a septiembre de empleos en peligro, de 120 millones de empleos directos relacionados con el turismo en peligro y de 50 millones de empresas también en el tema de peligro. Ahí vamos entre los sectores más afectados. Contracción del 60% de la economía del turismo. Hoy hablamos también de el turismo nacional ha perdido empleos y ha perdido empresas importantes. De decirles esto, una información. La Cámara de Comercio en el año 2020 cancelaron su registro mercantil 10.310 empresas. Y un dato del Registro Nacional de Turismo versus el 2019 al 21, que no han renovado casi un 30% menos de empresas. Entonces, míreme lo que esto nos ha ocasionado. El cierre es una de las actividades que el año. Entonces, ese impacto COVID que generó, como vemos en la imagen, cancelaciones, imposibilidades de entrar a cierto tipo de espacios, cierres de aeropuertos, cierres de ciudades y una modalidad nueva de viaje, donde debemos incluir una cantidad de temas de seguridad como el tapabocas, el distanciamiento y ahora pues el pasaporte verde para la Comunidad Económica Europea. Entonces, esto nos lleva a mirar de una manera diferente. ¿Y qué es esa mirada diferente? Que hoy algo muy importante es en temas de sostenibilidad, buscar destinos sostenibles, y me van a oír hablar de toda esta palabra, sobre todo en toda la charla, porque van a ver la importancia al final de lo que yo les voy diciendo. Destinos naturales, el tema de turismo naturaleza es supremamente importante hoy en día, destinos rurales, los viajes en coche, preocuparnos por la seguridad y las políticas de cancelación. No nos fijamos tanto en las políticas de cancelación. Hoy esa política de cancelación la estamos fijando al hacer una reserva. Si yo puedo cancelar mañana porque se paró el tema o hubo una rueda de restricción. Mire, tenemos unos amigos viajando ahora el 20 de agosto. Espectacular viaje todo organizado. Saca España, no pueden entrar, o 10 días de cuarentena para los turistas que lleguen de Colombia, de algunos otros países. Hasta ahí llegó.
Entonces usted tiene que cancelar, cambiar todo, porque cómo va a pagar hotel 10 días esperando y entonces sus días de cuento cómo estaban. Entonces cancele, reorganice. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos que aprender a vivir los hoteles, las aerolíneas con cancelaciones, porque las normativas de los estados o de los países nos van diciendo cómo tenemos que ir manejando. Un mundo mucho más digital, y eso nos invita a que tengamos que estar todos los días mirando estas nuevas, digamos, las nuevas tecnologías que nos van llegando. Conocer y adaptarse al mercado doméstico. Esto es muy importante porque es uno de lo que nos trae la era post-COVID. El viajar largo ya es un hecho que no se puede dar. Y esos viajes que aparecen con destinos cerrados, ¿qué está motivando? A que usted se mueva en su país, el destino doméstico, adaptarse a ese destino doméstico. Empezamos a la Edad Media cuando era esta época de las pestes. La economía y los países se cerraron en Europa. Y lo poquito que se podía salir era doméstico. Y lo poquito turismo que se hacía era doméstico. Y el turismo doméstico le genera muchos ingresos al país donde se desarrolla. El turista, el ciudadano se mueve por su país. Pero aquí habíamos perdido la costumbre que lo extranjero era lo mejor, que recibamos al extranjero, no le damos tanta importancia al tema doméstico y hoy se vuelve de vital importancia. Ese mercado doméstico hay que aprenderlo, hay que manejarlo y nos tenemos que preparar para eso. Los destinos se tienen que preparar, de ser más sostenibles y estar preparados para atender los turistas, no solamente domésticos, sino también dentro de 4 años otra vez internacionales. Nuevos modelos de colaboración y obviamente lo que les estaba diciendo, el invertir en datos y en la transformación digital, que es un tema bastante importante. Entonces hoy las motivaciones, las experiencias de los turistas se mueven distinto. Hoy las motivaciones de viaje tienen que ver con el bienestar, la salud, el turismo preventivo, la aventura, el deporte, la naturaleza. Entonces, el vivir experiencias en ese tipo de actividades se vuelve muy importante y vamos mirando es dónde encuentro esto. La autenticidad del país, la autenticidad de las regiones y de los destinos se vuelven importantes. Y que sea un viaje transformador, lleno de experiencias. Eso es lo que estamos buscando los turistas hoy. El ecoturismo, que ha sido importante desde los años 80, se vuelve a ser muchísimo más importante, pero manejando las capacidades de carga que el destino puede manejar. Hay destinos muy frágiles, zonas de parques nacionales, que la gente dice, ay, pero esos parques tan grandes, ¿yo por qué no pueden tener tantos turistas? Por la fragilidad de los sistemas. Las plantas estresan los animales. Los animales se estresan, entonces tenemos que tener un ecoturismo responsable y con unas medidas de capacidad de carga, no solamente de los sitios, sino también de los atractivos y ligados. Hoy hablamos de microtrips, hoy hablamos de viajes pequeñitos que contrastan motivaciones con gastronomía, con naturaleza, únicos y efímeros singulares, el placer de viajar y estar trabajando y un viaje más tranquilo, más lento. La gente busca destinos más lentos, no visitar en una semana 10 ciudades, visitar destinos de manera slow, lenta, con despacio, para poder convivir con las personas. Hoy hay viajeros no solo travel, viajeros solos, son signos que llaman hoy en día también, y buscan viajar solos y hay muchos que lo están haciendo. El co-living, básicamente, personas que viven solas y usando en edificios para que buscan y los turistas los buscan. Los nómadas sabáticos, donde están buscando tiempos, pasamos las universidades, dan un año sabático, pues aquí 6 veces un año para usted viajar y conocer el mundo. Los nómadas sabáticos están allí y los nómadas digitales, aprovechar el trabajo, pero viajando. Pero aquí caemos también en algo importante que se llama la gobernanza, y es que los destinos tienen que estar preparados para recibir el turista. Yo no puedo caerle de sopetón a un destino y ese destino decir, yo soy el alcalde, sería un irresponsable de un destino, de un municipio donde diga, yo soy turístico sin estar preparado, sin tener una planificación turística del destino, sin tener un plan de desarrollo, un levantamiento de inventarios, a que sepa que va a llegar el turismo, sin estar preparado a nivel de infraestructura turística y superestructura. Entonces tenemos que tener una responsabilidad y un tema de sostenibilidad bastante ligado a esto. Hoy el turismo, la accesibilidad se vuelve importante, no solamente la llegada del turismo por diferentes aspectos, sino también para las cargas físicas y psicológicas que tienen las personas y que las debemos manejar. Por ahí está ligado el tema a un turismo inteligente también, un consumo consciente, básicamente. Y ahí hoy se mueve un mercado laboral donde hay freelance, los trabajadores que ellos se mueven básicamente y que pueden estar en cualquier parte haciendo su trabajo, pero también ahí necesitamos unos destinos seguros.
no solamente en el tema de seguridad per se, sino en la seguridad que me debe generar la confianza del manejo del COVID. Pero también la seguridad de que el turista que se centra, que vaya a Guatapé hoy y que se monte en un catamarán o en algo, sepa que tiene todas las normas de seguridad. Hemos visto en los últimos días cómo se han presentado diferentes tipos de accidentes en toda Colombia, porque hay precisamente prestadores de servicios no regularizados. Pero entonces cuando pasa un accidente, esa irregularidad del prestador de servicio que está en la región, ¿a quién se le devuelve? Al municipio. Porque le dio permiso de estar operando o porque no tenía licencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la importancia de tener prestadores de servicios certificados y el control que se debe hacer sobre los mismos. Las experiencias básicamente que el turista busca hoy en día, y hoy ya no buscan los grandes hoteles, sino hoteles más pequeñitos para tener un trato más personal y cálido. Listo. Todo esto nos ha llevado a que tenemos básicamente pasar de un turismo básicamente de servicios y vuelos a un turismo basado en una relación con el turista. ¿Qué nos trae la era post-COVID? Descuentos por reactivación económica. Hoy todo hay que aprovecharlo también. Los descuentos por reactivación, entonces hay destinos que se han aliado con el Estado para activar esa atracción de turistas generando bonos, descuentos en algunos alojamientos, en alimentaciones, aumento del turismo por carretera. La gente todavía tiene su tema de freno un poquito en el viaje, entonces el tema de carretera, el tema hoy de viajar por tren también se vuelve muy importante. Las formas de comer en los sitios, adiós a los servicios buffet, por ejemplo, la tecnología que se vuelve tan importante, el implementar políticas como incentivos para las empresas, básicamente, y que se puedan reactivar, brindar experiencias seguras del viajero. Todo este tipo de cosas se vuelven muy importantes. Un ejemplo, España, las comunidades autónomas tienen hasta descuentos de 600 euros para los visitantes apoyados por la comunidad. Entonces hay un descuento en los hoteles para quienes viajen en ciertas épocas de casi el 50% en la del COVID, pero ya está logrando despegar un poco. Pero todo eso lo tenemos acá. Todo esto, a esto le debemos apostar, tener un tema muy consciente, y es crear una estrategia y unas decisiones básicamente diferentes, marcar esa diferencia con respecto a otros destinos, cambiar el caballo y no seguir cabalgando en el mismo, en lo que veníamos mirando en otro tipo de cosas. Miremos para qué somos buenos y cuál es ese potencial que tenemos nosotros en Colombia. Nosotros tenemos un potencial energético, pues ni se diga, petróleo, uranio, carbón, recursos hídricos, clima, recursos panorámicos, de flora, pues ya sabemos todas las cifras que manejamos del 20% de la flora mundial, 50.000 tipos de plantas, participación de los 2 pulmones, no vamos a detener acá, recursos de fauna los que queramos, de flora los que queramos, aves, especies, reptiles, anfibios, mamíferos, recursos naturales. Y fuera de eso, si yo pregunto, tenemos una cantidad de patrimonios de la UNESCO, muchos no conocen. Y aquí simplemente les doy una refresquis para que miremos biosfera, Sierra Grande de Santa Marta, Reserva Mundial de la Biosfera, la Laguna de la Cocha en el departamento de Nariño, humedal de importancia mundial, nuestros Andes tropicales, ecorregión terrestre, toda la región del Chocó de Ariel, ecorregión terrestre prioritaria, la Ensenada de Utría, que es hermosísima, patrimonio ecológico. Esto es otra belleza, que aquí miramos pirámides, miramos todo lo que quiera hacia Oriente, hacia África, etcétera, y nosotros tenemos un parque de San Agustín, patrimonio histórico de la humanidad, hermosísimo. La Serranía del Chiviriquete, que ni se diga, que hoy está en boca de todo el mundo, el patrimonio ecológico de la humanidad. Los Camañones del Caño Carate, patrimonio histórico de la humanidad. Parque Nacional de los Cativos, que es otra hermosura y en riesgo de que nos quiten la declaratoria de patrimonio ecológico de la humanidad. Los hipogeos únicos en el mundo, esto está en tierra adentro, en el departamento del Cauca, en San Andrés de Pisimbalá, esto es único en el mundo, no lo tenemos ni nosotros. Las tumbas enterradas con todo esto, que son hermosísimas.
Mompox, Patrimonio Histórico de la Humanidad, todo lo que es Sierra Perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta, Cartagena de Indias, y aparte de eso a nivel cultural tenemos también otra cantidad de cosas, Carnaval de Barranquilla, San Basilio del Palenque, obra Patrimonio Oral y Material de la Humanidad, es el único, digamos, sitio en el departamento de Bolívar que tiene una cultura propia traída de los esclavos del África, con toda su música, su riqueza, su gastronomía, etc. Malpelo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Está hermosísimo, esto no solamente como patrimonio, sino la importancia que le da a Colombia solamente tener esto. Como Semana Santa en Popayán, patrimonio cultural y religioso, negros, el paisaje cultural cafetero, los sistemas normativos de los guayú. Miremos que hemos trabajado por toda Colombia. El tema de marimbas y tradiciones del Pacífico, los saberes de los chamanes de la Amazonía, y todo este que está en proceso de declaratoria el camino andino, que hace parte de Colombia, pero viene desde toda la zona andina del Coapaca. ¿Para dónde más miramos? Todo eso lo tiene Colombia. Aparte de eso, el Fondo de Promoción Turística, en su momento hoy Fontur, Fondo de Turismo, que creó, digamos, la Red de Pueblos Patrimonio, que es una iniciativa del Ministerio del Fondo de destacar los 17 municipios del país caracterizados por tener una arquitectura diferenciada, cultura autóctona, gastronomía, pero sobre todo porque conservar la historia y el desarrollo de Colombia. Es que la historia no se puede perder, nosotros no podemos transformar nuestros centros, nuestras ciudades y tumbar lo antiguo, que porque es muy antiguo. Eso es la historia. Entonces aquí tenemos los pueblos de Colombia, cada uno con su riqueza, y ahí nos están invitando a seguir. Tenemos los pueblos que enamoran. Este programa es nuevo del Fontur. Este programa, yo digo que es dentro de la lectura que se hizo, es un poco copiado de los pueblos mágicos que tiene México, pero estos pueblos que enamoran, diferente a los pueblos patrimonio, lo que buscan es visibilizar destinos turísticos que tradicionalmente no han sido protagónicos. A eso es lo que llamaba por allá esos secundarios que no han sido protagónicos y que invitan a enamorarse de esos destinos. Acabaron entre todos los que escogieron de Colombia, Carolina del Príncipe en Antioquia quedó elegida. Pero básicamente tienen unos criterios muy importantes. Producto artesanal reconocido a nivel nacional, evento folclórico propio característico del municipio, hecho histórico, religioso, mítico, leyenda, algo que tenga atractivo natural destacado a nivel nacional o departamental, que tenga un producto gastronómico reconocido y una armonía arquitectónica estética. Entonces cualquier municipio diría, yo quiero estar ahí, pero vuelvo y juega con lo que yo les decía. El tema de sostenibilidad, de preparar el territorio, de la gobernanza se vuelve muy importante. ¿Cuál es un criterio que dice el gobierno para estar ahí? Para mirar, población menor de 50.000 habitantes, que tenga un número de contribuyentes que aporten a la contribución parafiscal. Pero mire algo muy importante, y eso lo manejamos, que hemos sido muy insistentes con todos los municipios. Estar el turismo en el plan de desarrollo local, al menos que tenga una línea que esté metido dentro del plan de desarrollo municipal, que haya plan de desarrollo turístico y que tenga un inventario de atractivos turísticos levantados. Sin esas tres cosas, usted no califica. Y no califica para muchas cosas que tiene el ministerio, con lo que es Rica Cultura. No está el chulo, no está, entonces no califica para proyectos, para inversión, para préstamos, etc. Esos son los tres hechos importantes que les estoy diciendo, son de vital importancia para poder. Y mire que aquí ya, de hecho, para participar en este programa, los tienen en cuenta. Esto es un mapa simplemente de información de todo lo que Colombia se mueve a nivel turístico en cada uno de las regiones y algo de todo lo que tiene. ¿Listo? Estamos construyendo el camino hacia un sector competitivo, con un potencial en turismo de naturaleza que no lo creemos. Y eso hace parte del programa de transformación productiva que se viene desarrollando en Colombia hace muchos años. ¿Cuál es la estrategia? Con el fin de diversificar la oferta, desarrollar productos turísticos integrados con imaginación,
digamos, un poco más exitosos, y sobre todo en destinos sostenibles que tengan en cuenta esa sostenibilidad del equipo humano, del ser humano, el desarrollo de la naturaleza y el tema ambiental, y obviamente que tengan una rentabilidad. Hoy Colombia es el turismo es el 3.8% del PIB, y en el mundo es el 10%, para que tengamos más o menos en cuenta de cómo estamos. Y el cierre, que tuvimos las cifras en Colombia, que nos encantamos con ellas, de 4.515.000 redondos turistas que nos visitaron. Nos falta mucho pelo para el moño, como decimos. Tenemos una normativa que muchas veces con los avances del turismo no ha ido siguiendo tan avanzado, la ley 300, que fue la primera ley del turismo en el año 96, que reguló el sistema turístico, pues Colombia, después de la Corporación Nacional de Turismo. Luego, 10 años después, viene la reforma a la ley 300, que fue la 1101, que aumentó los prestadores de servicios turísticos para que se les llegara al gobierno pues mucho más pago de impuestos, y así poder hacer reinversiones en turismo mucho mejores. La ley 1558 del año 2012 reforma algo de la ley 1101, pero también da un papel muy importante a los consejos de seguridad turística, a la creación del Consejo de Turismo Local, que es muy importante, y a las mesas de turismo. Y recién salida del pastel, ahorita en diciembre pasado, la ley 2068 de turismo, que es llamada la ley de turismo. Esta nueva ley de turismo, ¿en qué está enfocada? Turismo sostenible, vuelve y juega, como factor de competitividad. Esto se vuelve muy importante. Hoy el gobierno está haciendo una gestión de socializar esta ley, porque el turismo sostenible, hacer empresas competitivas, turistas responsables y destinos sostenibles. Y que ese destino que sea sostenible, certificarse como destino sostenible. Eso es lo más importante que tenemos que tener entre todas estas cosas. La ley habla de 4 pilares: sostenibilidad, calidad, formación y reactivación, que se vuelven muy importantes. Cada uno, pues aquí les va a quedar la presentación, hablan de definición de lo que es la actividad turística, de que es un atractivo turístico, recurso, todo lo que es el tema de infracciones, cómo se ven, cómo serían las multas, etcétera, en los niveles de calidad turística, los sellos de calidad, de sostenibilidad, de seguridad, el fortalecimiento de la protección al turista, la formalización, que aquí juega un papel muy importante también, del acompañamiento que vienen haciendo las cámaras de comercio en los diferentes, a nivel nacional y sobre todo en Antioquia, y la reactivación, que es todos los incentivos que el gobierno nacional ha venido dando a través de estímulos, a través de todo este tema del COVID, para que se reactive la actividad del turismo. Pero aparte de todo eso, tenemos políticas públicas turísticas, y tenemos que toda esta cantidad de políticas. Los invito a que en cualquier momento los pueden bajar en la página del ministerio, porque son interesantes saber y conocer cuáles son esas políticas turísticas que tiene el país. La última, la política de turismo sostenible, Unidos por la Naturaleza, también sacada ahorita a finales del año, y que tiene 2 cosas importantes: posicionar a Colombia como destino turístico sostenible. Y para eso tiene 2 grandes programas: la Colombia Nuevo Destino Sostenible en Sudamérica, y el mercadeo y promoción turística con enfoque sostenible. ¿Cómo verdaderamente hacemos que Colombia sea verdaderamente un destino turístico sostenible? El país per se no lo puede hacer, las regiones tienen que aportar, cada municipio tiene que poner su granito de arena, las gobernaciones tienen que poner su granito de arena. Por eso la importancia de la planificación del turismo, la planificación del destino. No salir a hacer promoción sin haber planificado. Entonces yo no puedo vender un destino, atraer turistas sin tener infraestructura, sin tener hoteles, sin tener forma de atender el turismo. Mato al destino antes de que se vuelva importante. Entonces hay que tener ojo con eso. Y por último tenemos un plan sectorial de turismo que venimos desde el año 2018 al 2022 con un propósito que nos une. Hablaba de la competitividad de Colombia como turismo. ¿Cómo lograr todo esto? Empujando hacia el mismo lado, sector público y sector privado. Básicamente con la definición de proyectos turísticos importantes. Y aquí hablamos de turismo de naturaleza, con un capital humano fortalecido, preparado, con una infraestructura importante y un marco normativo que se haga respetar.
porque las leyes son para respetarlas y no para pasárselas por el bolso. Entonces podemos preguntarnos si vamos a acertar, si estamos acertando con todo ese tema del turismo de naturaleza. Y aquí vemos que sí, porque todo lo que vimos anteriormente arranca en este tema de turismo de naturaleza. Esto es nuestro gran pantallazo del paraguas del producto de naturaleza. Aquí lo van a ver ustedes donde están unos subproductos, donde está el tema de cultura, productos complementarios, el tema de salud, el tema de bienestar, el tema de naturaleza. Todo eso es a lo que le debemos apostar. Y aparte de eso tenemos 59 áreas protegidas en Colombia, 43 parques nacionales, 12 santuarios de fauna y flora, reservas naturales, área única y vía parque. De todo esto hay 25 áreas en las cuales el turista, o sea, se pueden ser accesibles para el turismo puede llegar allí. Hay 25 que están con instalaciones y que se pueden llegar en el momento determinado. Y estos son básicamente dentro de todas esas actividades que acabamos de ver, donde se desarrollan en Colombia. Tenemos de todo, para todos los gustos, para todo. Entonces, ese es un panorama nacional. Aterricemos, ya voy a acabar. ¿Qué hay en Antioquia? Por fin tenemos Secretaría de Turismo de Antioquia. Después de mucho luchar, de tener a Turantioquia, y desafortunadamente que se acabó con ella, de tener su secretaría, perdón, el turismo, una dirección de turismo metida en diferentes partes hasta que llegó a la Secretaría de Competitividad y Productividad, y hoy ya tenemos Secretaría de Turismo, muy importante, donde están trabajando programas muy especiales, están el check-in certificado básicamente para los temas de bioseguridad. Hace poquito lanzaron el tema de Antioquia tiene mar, porque es la mirada que tenemos que tener hacia esa zona de Antioquia y al mar, prácticamente, y el programa de Antioquia es mágica. ¿Qué tenemos en Antioquia? 9 subregiones, 125 municipios, 5 millones y pucha de habitantes, 63.600 kilómetros cuadrados. Y estos son los principales ejes: el desarrollo de mercados turísticos especializados, habilidades territoriales para el turismo y marketing turístico, que tiene como estructura los 3 ejes que maneja básicamente la Secretaría de Turismo, donde el desarrollo de mercados turísticos especializados la estrategia es a cargo del programa Antioquia es Mágica, que ya les muestro, y básicamente, pero aquí se debe trabajar muy mancomunadamente en la base de producto turístico consolidado. No es llegar a este municipio es Antioquia Mágica porque es muy bonito, no, ¿qué producto turístico consolidado podemos sacar de ese municipio que lo haga, que tenga magia básicamente, y que a través de ese producto turístico consolidado se venda el municipio, pero se prepare el territorio, se prepare el municipio? La dinámica de desarrollar las habilidades territoriales para el turismo está direccionada y la formalización también de los prestadores de servicios turísticos. Y obviamente hacer ese plan de marketing, ese mercadeo de todas estas actividades a través de las páginas web. Ese es el tema de Antioquia es Mágica, lo que busca. El programa básicamente está incentivando todo lo que es saberes, talentos y vivencias, territorio, origen, riqueza y tradición, así le llaman, saberes mágicos, y sacar todo lo que es un tema de gastronomía, artesanía, talentos que se pueden tener. ¿Listo? Pero Antioquia tiene mucho más. El Bajo Cauca con todo lo que tiene, el Magdalena Medio, el Nordeste, todo esto son cosas importantes que tenemos en Antioquia. Tradiciones, cultura, arquitectura, naturaleza, así como lo tenemos en Colombia, tenemos. Pero todas estas bellezas que tenemos en Antioquia no son nada si nosotros no les montamos este proceso que presentó el secretario de Turismo no hace mucho, y es que todos esos destinos, al menos donde llegar a una terminal de transporte, tienen que tener infraestructura, en lo que llamamos nosotros planta turística, el turista que consume alojamiento, comida, diversión, salud, etc. Entonces, todo eso tiene que tener el destino para poder desarrollar todo lo otro. Listo. Desde lo privado, hay un piloto que estamos haciendo desde la red de corporaciones turísticas con el apoyo de las cámaras de comercio, que es muy importante, y es la agenda maestra de turismo al 2030.
Este es un tema muy importante porque es que en Antioquia hemos hecho todo, así como en una línea de tiempo, hay una línea de tiempo que hemos hecho de todo. Y este hacer de todo es que hacemos planes de desarrollo turístico, planes estratégicos, etcétera. Pero ya basta más de 20 años haciendo cosas. Ahora nos tenemos que concentrar básicamente es en cómo vamos a hacer todo lo que se ha diagnosticado. Entonces, para eso se crean las agendas de competitividad, la agenda maestra de turismo. Hicimos un piloto con el área, con el Valle de la Urrá, exceptuando Medellín, buscando básicamente construir destinos que sean sostenibles y que sean destinos inteligentes en su gestión, con unos objetivos muy claros básicamente, y es construir agendas de participación donde los municipios y las regiones sean conscientes de preparar a ese destino para ser competitivos. Esto nos generó 4 pilares, 32 variables. Básicamente, ¿qué es lo más importante aquí? El orden. Preparar el territorio es la parte más importante, es el pilar más importante, y eso tiene cómo yo preparo mi territorio para ser competitivo. Y luego, un turismo competitivo en el tema seguro y responsable, en toda la preparación del ecosistema empresarial, que tengan toda responsable y seguro, y que el territorio esté preparado con sus prestadores de servicios, y hacia un destino de clase internacional, ¿correcto? Todo esto básicamente está. Y por último, Medellín también ha pasado por un proceso muy grande en todas las administraciones, y hoy Medellín está apostándole a un destino inteligente, que se mueve en todos estos estamentos, en el tema de gestión pública, de proyección internacional, de movilidad, de accesibilidad. Medellín también está trabajando en el tema de marca de ciudad, en el observatorio turístico también, que ya lo están organizando y lanzando. Y lo último que acabaron de lanzar es una estrategia, básicamente el tema de la City Card, que es básicamente una tarjeta donde el turista puede llegar a diferentes sitios a través del metro, etcétera. Hay muy pocos conectados en este momento, pero este es el valor de la City Card y muy poquitas ciudades en el mundo. Entonces, mi pregunta es si lograremos llegar a esa meta, y esperemos que sí. Termino ya con esto, que es básicamente simplemente lo invito a que lo lean. Es un aviso de una agencia de viajes francesa que dice: si usted quiere conocer el Caribe, vaya a Cuba o vaya a República Dominicana. Si quiere conocer el Océano Pacífico, vaya a Chile. Si quiere conocer la cordillera de los Andes, vaya al Ecuador. Si quiere conocer la selva amazónica, vaya al Brasil. Si quiere conocer culturas precolombinas, vaya a México y Perú. Pero si quiere ver todas esas cosas reunidas juntas, vaya a Colombia. Con esto termino. Me pasé, qué pena. Doctora Marta, muchas gracias por su presentación. Acá están todos muy activos. Qué pena, pues aquí una melcocha un poquito rápida por el tiempo. Doctor Juan, qué gusto saludarlo. Entonces, un poco el tema, pero sí quería como, sobre todo, que fuéramos conscientes básicamente de lo que se ha movido en el turismo, de lo que la era del COVID nos trae como oportunidad. No hay que mirarla como un tema desastroso, sino las oportunidades que se nos van generando para preparar mucho mejor nuestro territorio, para que tener un turismo internacional, pero poderlo manejar de una manera muchísimo más eficiente. Quedo en manos de ustedes. ¿Alguna pregunta? Espero no haberme extendido mucho. Me disculpo por el tiempo que me extendí. Muchísimas gracias por su intervención. Simplemente un comentario. Si yo ahorita de pronto tenga que salir intempestivamente durante 15 minuticos y vuelva a entrar, pero no quería perder la oportunidad pues primero para agradecerle, porque pues la doctora Marta Elena es una de las personas que más sabe de turismo en todo el país, y realmente es un lujo pues tenerla aquí. Yo invito pues a todas las personas que están en el Facebook Live y aquí a hacer todos los comentarios y todas las preguntas, ¿cierto? Porque yo igual, si me voy, pues igual las voy a ver por el cosito ya, y ya vuelvo. Pero muchas gracias, doctora Marta Elena, por acompañarnos, de verdad.
Lo segundo es, digamos, este conversatorio, ya hablemos en serio. Yo sé que usted pues es una persona muy prudente, pero yo quisiera que de pronto se tome un traguito para ver si se olvida de la prudencia un poquito, a ver si nos dice a calzón quitado por qué no hemos explotado esa mina de oro en la que usted mencionó que estamos sentados, ¿cierto? Casi que algunas veces pues uno realmente no ve que esa mina de oro se está explotando, o de pronto estoy equivocado, ¿cierto? Mencionó muchísimas leyes, muchísima institucionalidad, políticas públicas, secretarías, ministerios, viceministerios, bueno, un montón de cosas, pero es que la realidad no es la norma, la realidad es la realidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque mucha norma, pero de aquello nada, ¿cierto? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa realmente con Antioquia? Pues yo no sé si es porque uno es paisa, uno es de acá y uno quiere mucho Antioquia, pero uno ve que, o de pronto es que uno está engañado, ¿cierto? Usted nos dirá, usted que tiene más conocimiento, pero uno ve que el departamento de Antioquia es quizá el segundo con más playas de toda Colombia, tiene todos los pisos térmicos, pueblos hermosos, etcétera, pero en realidad uno no ve que estos potenciales realmente se aprovechen como se deberían aprovechar, que es realmente lo que pasa. Y, o sea, cuáles son los problemas específicos de lo que está pasando y qué hay que hacer para que esto realmente funcione. Bueno, venga, mijo, empecemos. A ver, hay un tema a nivel nacional, voy a ser muy sincera, no espero que no haya ningún político por aquí, porque de todas formas, bueno, a ver, las irregularidades muchas veces, y es que la no consistencia, nosotros tenemos un Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿correcto? Viceministerio de Turismo. Pero el Viceministerio de Turismo ha pasado por diferentes manos, y manos de personas que no son expertas en turismo, con algunas contadas excepciones, ¿correcto? Entonces, cada uno llega con su cuento, a aprender primero lo que no sabe, y entonces el tiempo pasa, o la administración pasa, o un quiebre en la administración, sale el ministro, viceministro, llega el otro, o sale el ministro y vuelve y cambia todo. Entonces, ha habido problemas digamos que en ese sentido. Hay una cosa muy clara dentro de lo que yo presenté, y es, desde hace varios gobiernos, 2 o 3 gobiernos atrás, sí se había hablado de un tema de la importancia de Colombia como turismo de naturaleza, o sea, el tema de nuestra riqueza y para explotarla turísticamente. Pero los enfoques muchas veces se habían dado por temas que ahí sí no podía ser, por direccionamientos que vienen emanados de las mismas directrices de gobierno que no generaban este tipo de cosas. Entonces, ahí viene un tema bastante importante, y es cómo generamos una planificación desde el gobierno nacional clara y concisa, y una apuesta hacia todo Colombia, hacia todos los territorios, por el producto turístico que se quiere manejar en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos como el tema que estoy diciendo, turismo de naturaleza con todo. Entonces, cómo yo bajo y yo determino cuáles son todas estas regiones que tienen ese potencial, porque Colombia lo tiene todo, en diferentes, y empiezo a apostarle a nivel ya regional, o sea, bajar todo eso y trabajar con las gobernaciones y con las diferentes alcaldías. Pero si cada uno hace lo suyo por su parte, pues eso se vuelve una melcocha y nadie hace nada, ¿correcto? Entonces tenemos estas últimas políticas, el tema de sostenibilidad, pero cuando hemos hablado de sostenibilidad, esto se viene hablando desde hace muchos años. Y el tema de planificación, ¿cuánto más no se viene hablando? ¿No es cierto? Y se sabe, pero es que no necesitamos ser muy expertos para saber que esto es el resto. Sin un norte, sin una claridad absoluta, yo no puedo, digamos, generar acciones en un territorio. Entonces,
esa claridad para el caso nuestro nos la dan el tema del tema del plan de desarrollo turístico en los municipios, por ejemplo. Entonces, ya en Colombia hay muchos municipios que tienen su plan de desarrollo turístico, bien o mal formulado. Lo que pasa es que los planes de desarrollo turístico se tienen que estar, digamos, renovando, realimentando, etcétera, cada cierto tiempo, cada más o menos alrededor de 8 o 10 años, porque las actividades van cambiando y esto es una actividad en constante movimiento. Entonces, hoy no hablamos de hacer y hacer planes, sino que basados en un plan y con los cambios que están viendo, yo qué agendas monto, qué acciones monto para ya perfectamente hacer la ejecución del plan. Porque si usted se mira, con los planes nos hemos quedado y los planes están en papel, acuñando puertas por ahí. Y para lo que genera un plan de desarrollo turístico, las acciones que genera un plan se deben convertir precisamente en esas agendas que yo estaba hablando ahora de turismo. Nosotros ya estamos haciendo ese piloto, ya digamos, la Secretaría de Turismo a nivel departamental está entusiasmada con el tema. El piloto ha sido muy interesante con los 9 municipios del área metropolitana, hablo porque Medellín está aparte, y lo queremos y lo vamos a aplicar en las otras regiones, porque eso nos ha dado pie a que no sigamos diagnosticando, sino, venga, cuáles son las acciones concretas a través de estas variables, en estos pilares que se deben atacar, y cómo las priorizamos y por cuáles vamos a arrancar. Y cuáles son las instituciones que tienen que ver con cada una de las regiones que pueden ayudar a que eso efectivamente se dé y se lleve al desarrollo. Esa es la vía más, digamos, hoy es la vía más segura que seguir formulando planes, básicamente. Pero lo más importante de ir a 3 cosas, sí, es que el turismo debe estar obligatoriamente inmerso en el plan de desarrollo nacional, en los planes de desarrollo departamentales y en los planes de desarrollo municipales. Es un tema per se obligatorio que se debe tener para un buen desarrollo y una buena planificación. Y que los municipios sean conscientes de eso, porque es que los municipios hoy en día dicen, es que yo soy turístico, ¿por qué? Porque tengo un charco, tengo alguna cosa, pero no mira, y le quiero hacer promoción, y sacan un folleto y listo, y usted está preparado y tiene dónde alojar la gente, no, y tiene dónde comer, no, entonces matamos el destino, lo matamos a empezar. Mira el municipio de Concepción, que es una belleza. El municipio de Concepción tiene unas cosas divinas, digamos, visitante diario, pero se está colapsando porque entonces empieza a llegar el turista, no tiene dónde estar muchas veces porque no hay los hoteles suficientes y matamos el destino. Y así como al decir, nos vamos a quedar sin verdaderamente eso. Y lo mismo pasa, como estaba diciendo, que tiene que ver es preparar, tener las capacidades de carga, saber hasta dónde yo puedo llevar turistas, y los prestadores de servicio turístico que sean profesionales, que sean certificados, que trabajen en las regiones y que trabajen en su localidad con su propio público. No sé si le aclaré. Sí, muchas gracias, doctora Martelena. Sí. Pues quisiera dejar a los otros compañeros de aquí de la sala, algunos levantaron la mano ahorita, y para aprovecharlo a usted, pero sí me queda claro, digamos que es un tema complejo porque tiene que ver con inversiones en infraestructura, tiene que ver con temas institucionales, pero eso también quiere decir que lleva un desarrollo económico, es decir, la misma preparación de un destino turístico tiene unas inversiones importantes que pueden generar, digamos que genera unas demandas, pero también genera unas ofertas muy interesantes para la economía de Mírame, Juan, te molesto, te cuento y te interrumpo. Hasta hoy, digamos, la gente se está dando cuenta que es que el turismo es transversal a cualquier actividad económica. No necesariamente yo como movilidad tengo que tener aquí, es que el turismo tiene que estar aquí, no, es que yo sé que yo necesito tener un tema de movilidad importante para poder llegar a un destino. Entonces ahí una Secretaría de Movilidad juega un papel importante. La infraestructura, donde voy a hacer inversiones que tengo que desarrollar. Entonces, así sucesivamente, por eso es tan transversal a cualquier actividad económica. Y por eso tiene que tener muchas brechas y por eso, digamos, una Secretaría de Turismo tiene que actuar en ligar, en coger, yo desde esta Secretaría de Medio Ambiente, ¿qué me puede ayudar en turismo? Esta Secretaría de Movilidad, ¿cómo me puede ayudar en turismo? Entonces es como una gestión de relaciones públicas de cómo yo parte de esas inversiones las logro atraer para activar
valga la redundancia, esa actividad turística y poderla potencializar. ¿Alguna otra pregunta por allá? El señor Carlos Londoño había alzado la mano, ¿aún quiere participar? Que todo, como a saludar a la doctora, alguna vez trabajamos en un proyecto con el municipio de Medellín, el plan estratégico para Medellín, que puede desarrollar la ficha técnica del proyecto Ciudad Botero. Sí, señor. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en que hemos hecho muchos planes, no hemos sido buenos ejecutores, pero también habría que mirar qué se ha hecho y qué de eso sí ha tenido el impacto que se esperaba. Porque entiendo yo, por ejemplo, que en el plan estratégico para Medellín, pues gran parte de los proyectos se han podido hacer, pero lo que se esperaba, el impacto no se ha logrado. Entonces, es que no estamos pegando donde tenemos que pegar, pues lo estamos haciendo mal. Yo pregunto, ¿el impacto del proyecto Ciudad Botero ha sido el esperado? Pues a nivel personal, o sea, yo digo que no sería tan el esperado. Lo que se trata de mi concepto era de impactar muchísimo más, de hacer una ciudad que efectivamente en algunas cosas, digamos que sí atrae a los turistas, pero era como rescatar un tema de cultura, más el impacto de Ciudad Botero iba hasta donde yo me acuerdo, iba más allá porque ese era el jalonador. El tema de las esculturas y el Museo de Botero es el jalonador para reactivar la actividad cultural y de museos de Medellín, que es mucha. Y eso no se dio. Se quedó en Botero y se quedó ahí metida con la importancia que tiene, pero digamos, lo otro que se debería desarrollar se frenó por diferentes circunstancias que no me atrevo a decir ahora. Entonces ahí es cuando muchas veces se avanza, pero se frena y se quedan cortos muchas cosas. El tema de cultura de museos aquí en Medellín tiene unas bellezas de museos que con toda seguridad no conocemos. Y había un programa grandísimo de activar todo ese tema alrededor del tema de Botero, pero Botero era el jalonador, porque era el que se conocía. Entonces, cuando la gente llegaba a la ciudad, decía, Museo Botero, pero venga, yo lo llevo a... Y empezar a jalonar esa otra parte. No se ha dado. Muchas veces hay ciertas actividades que generan los planes, por eso la importancia de qué es más importante para hoy, en este momento, y no tirarle a todo, porque si le tiramos a todo, pues no llegamos a nada, hacemos las cosas a medias. Entonces, priorizar y hacer las cosas en orden y verdaderamente estar de acuerdo tanto el sector público con el privado con esa priorización. Por eso he hablado yo ahorita de las variables, que es el trabajo que estábamos haciendo, donde verdaderamente con una priorización se esté de acuerdo tanto la municipalidad, sector público y privado, de que eso es lo que se debe hacer, y los prestadores de servicios y las empresas que tienen que ver con que están apoyando toda esta gestión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Escribieron algo? Como no logro ver por aquí, entonces no sé. Sí, doctora Marta, realmente han habido como varios aportes. Ya en un momentico voy a leer los comentarios, entonces la mano. Adelante. Sí, doctora, felicitaciones por la presentación. Muy completa, amplia, cubrió un amplio espectro de las tendencias mundiales en el turismo, tanto previa a la pandemia como post pandemia, lo que posiblemente venga después. Felicitaciones. Okay. De Capurganá es absurdo desde hace más de 40 años. Okay, y esas zonas, eso es precioso. Exactamente, y con unas características históricas muy interesantes, ¿sí? Sin embargo, allá pues hay una gran cantidad de personas que siempre han estado a la espera pues como de una política clara, seria, sistémica y sistemática por parte del gobierno nacional que le permita a este lugar desarrollar su amplia oferta ambiental que tiene.
más allá de Capurganá, simple y llanamente, que está desbordado desde hace más de 30 años que lo advertimos en su capacidad de carga, con unas consecuencias muy graves para la comunidad local. Correcto. Desde el punto de vista ambiental, identitaria, que derivó en drogadicción, alcoholismo e inclusive llegando al turismo sexual. Sí, que fue identificado en su momento. Entonces estamos frente a unas características de actores inmersos en el sector que definitivamente no valoran realmente lo que significa el turismo, los sitios locales con gran aspectos socioculturales, ambientales, sino que tienen otros objetivos diferentes como tal. Primer punto, ¿qué medida ha adoptado el gobierno nacional o piensa adoptar el gobierno nacional con la presencia, obviamente, de actores armados que controlan el territorio y que ya están dedicados, como usted puede ver en las noticias, a un tráfico masivo de emigrantes, ¿sí?, que vienen de todas partes del mundo, África, Asia y todo? Y como usted pudo ver en las noticias de anoche, hay más de 10.000 migrantes en Necoclí, ¿sí?, esperando cruzar el Golfo para que los pasen. Sí, y bueno, allá hay clarísimamente una alianza que inclusive la afirmó y la confirmó el líder del Consejo Comunitario de Cocomá Norte, Emilio Pertús, de que efectivamente tenían como una especie de reparto de acuerdo con el Clan del Golfo para manejar la migración. Estamos hablando de actores ilegales controlando y manejando completamente un flujo migracional gigantesco hacia el norte. Entonces, ¿qué futuro le ve usted a este territorio? ¿Qué políticas nacionales prevé usted que vaya a tomar el gobierno nacional para racionalizar esta situación en este territorio? ¿Y qué otras posibilidades puede usted mirar a futuro para poder desarrollar todo el gran potencial ambiental que tiene el territorio, desde Triganá hasta Sapsurro, o inclusive vinculando con la comunidad Cunayala, con su archipiélago de San Blas, que es precioso, de más de 300 islas, que eso podría darse para un nodo turístico, ambiental, sostenible, cultural, histórico, de talla mundial, ¿sí?, en el territorio que está en la última rinconcito de Colombia, allá en la frontera con Panamá. Muchas gracias. Gracias, doctor. Otro aporte también con respecto a el turismo ambiental. Yo he conversado mucho con extranjeros que pasan por allá por Capurganá, que llegan en velero, mochileros, que llegan en sus años sabáticos, doctorados, PhDs, que le están dando la vuelta al mundo y tienen serios cuestionamientos sobre el tema del manejo ambiental allá en la zona y en otros territorios de Colombia, ¿no es cierto? De manejo de aguas residuales, de basuras, de otra cantidad de problemas, ¿no es cierto?, para poder lograr una sostenibilidad del territorio. Y han visitado muchos parques nacionales también, y los han visto con creciente deforestación, llenos de coca, ¿sí?, llenos de coca. Entonces, lo que más valoran los turistas extranjeros está en control de manos de grupos armados ilegales, ¿no es cierto?, y en creciente deterioro. ¿Qué política prevé usted por parte del gobierno nacional para poder conservar esto para las actuales y futuras generaciones del pueblo colombiano frente a estas amenazas? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Mírame, de todas maneras, pues ya hablar de como el tema de políticas directas, no te sabría decir ya de forma el gobierno como tal, pero sí te soy clara en algo, y es que cuando el Estado ha dejado de hacer presencia en la zona se la van tomando, ¿no es cierto? Y entonces, toda esta zona de Capurganá, y fuera todo por ser un punto estratégico, básicamente con todo el mar, básicamente ha sido, digamos, potencial de grupos armados y de todo lo que está pasando hoy a nivel de inmigrantes. Nada raro lo que tú dices de que se están metiendo ya grupos armados con el tema de llegada de migrantes, cuotas que les deben cobrar, etcétera, etcétera, y eso se vuelve un negocio completamente y bien complicado.
Pues yo diría básicamente que es la importancia de la presencia del Estado y del Estado en todas las órdenes, desde los ministerios, el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, con lo que estabas hablando de los deterioros básicamente de todas estas zonas. Un dato, por ejemplo, el Parque Nacional de los Cativos ha estado en dos riesgos de parte de la UNESCO de quitarles el patrimonio por sale. Usted no se imagina lo que es uno irse para Turbo y uno ver cómo bajan las maderas y cómo se trae eso, porque nosotros no lo vemos y eso lo sacan en barcos para China. Y toda esa explotación maderera de toda esta zona, da tristeza. Entonces, cuando no hay presencia y las cosas muchas veces las pasan por debajo, desafortunadamente no se van dando. Uno diría que es casi que una, digamos como la idea que tenemos nosotros ahora con todo este tema y con la gobernación y con la Secretaría de Turismo de todas estas agendas es terminar el trabajo que estamos haciendo piloto y hacerlo precisamente en la zona del suroeste y en la zona de Urabá. Y trabajar con toda esta zona, con todos estos municipios de la zona de Urabá precisamente para determinar qué es lo que verdaderamente se puede hacer, cómo, y ya decirle al Estado, mire, usted tiene que hacer presencia en estos aspectos, desde la Secretaría de Ambiental, de Infraestructura, Movilidad, etcétera, que tienen que hacer, desde el tema de seguridad. Y fuera de eso, también a nivel turístico, con los prestadores de servicios turísticos, que se tiene que hacer. Pero otra parte muy importante es generarle seguridad a las personas. Cuando yo no tengo el territorio seguro y no tengo las fuerzas, digamos, de seguridad del Estado en forma, creo que esto tiene que empezar desde un tema regional, obviamente, departamental y un tema nacional, pero con incursión básicamente de que haya una presencia del Estado en estas diferentes zonas. En mi época de gerente de ACES, pues teníamos la forma digamos, a través de la aerolínea de llegar a Capurganá y era un destino bellísimo, excelente, controlado, básicamente su capacidad de carga, pero sale una aerolínea, empiezan a llegar compañías privadas, charter, etcétera, a tomarse el territorio, se cierran unos hoteles, se lo toman otros y el destino se sinvergüencea, como le digo yo, y el destino ya no vuelve a ser lo que fue antes. Y se lo van tomando y entonces eso, si el Estado se deja pasar eso por el bolso, pues no hacemos nada. Entonces de ahí la presencia importante que el Estado tiene que ejercer, el sector privado y los prestadores de servicios tienen que estar presentes en eso y no dejarse, digamos, no echarse al olvido, sino también luchar en su territorio por la recuperación del mismo. ¿Quién había por ahí con la mano levantada también? Juan Durán. Juan Durán, toma la palabra. Sí, qué pena. Sí, yo tengo, es que con la intervención de Alejandro me resultaron dos dudas adicionales. Pero yo creo que son sencillas para ustedes resolver. Lo que pasa es que yo realmente no conozco mucho este tema en específico, aunque me encantaría, pues, que de alguna manera no se me meten aquí, no hacen nada aquí, y digamos, esto queda como un tema meramente de protección, ni siquiera turístico, ¿cierto? Hay otra visión que es, no, venga, esto puede ser turismo ecológico, ¿cierto? Y entonces desacuerdo porque dicen que las afectaciones ambientales, pero existen los otros que son, digamos, como más, ¿cómo se dice eso? Sí, más aventajados, dirá uno, no sé, que dicen, no, es que aquí puede haber temas mineros, puede haber temas de petróleo, puede haber temas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el tema del este paso que hay de Urabá para arriba hacia Centroamérica, ¿cómo es? El tapón del Darién, por ejemplo, ¿cierto? No, venga, hagamos unas infraestructuras o explotemos lo que probablemente hay allá abajo, ¿cierto? Y los otros dicen, no lo toque. Y los otros dicen, no, venga que hagamos algo turístico bien bueno, ¿cierto? Como usted, ¿cómo ve esas tres visiones? ¿Eso tiene alguna solución en términos de que se puede hacer de todo? ¿O usted cree que es mejor dejarlo para temas naturales? No sé, esas tres visiones sobre el uso del suelo,
¿usted cómo las ve, cierto? Segundo es con respecto la segunda pregunta es con respecto a lo que decía el doctor Alejandro. Digamos que hablando del Urabá, por ejemplo, uno mira la historia del Urabá y uno se da cuenta que hubo un movimiento político y social hace tiempo. El Urabá era un territorio guerrillero, y hubo un movimiento militar, político, social, no me acuerdo cómo se llamó, Urabá Libre, y bueno, no me acuerdo. Ese movimiento lo que resultó fue en la prevalencia de actores del paramilitarismo, de las autodefensas en el territorio, ¿cierto? Y uno ve que fue apenas la cuota inicial de toda la expansión territorial del paramilitarismo, con ayuda del Estado y con financiación de algunos empresarios, según varios documentos, empresarios también del Urabá, que fue, digamos, la expansión paramilitar en toda Colombia. Hoy uno ve que el Urabá, esas mismas de nombre, etcétera, pero que vienen de esa misma historia, son los que tienen al Urabá, digamos, en esas condiciones de delincuencia. Y entonces uno empieza a ver, mejor dicho, la pregunta para resumir es, pero cuando se junta lo legal con lo ilegal, ¿qué pasa? Es decir, cuando las mismas empresas son las que financian o son las que exportan coca dentro de los bananos, dentro de los cargamentos de banano, o son el mismo Estado es el que financia ciertos grupos que son ilegales o los apoya. Entonces, ¿cuál es la salida? Porque entonces ahí muy complicado, ¿cierto? Sí, y todo ese tema, y hay un tema social que puede reventar en cualquier momento. Es un tema fuerte, el tema de Urabá con el tema del grupo, lo que usted está diciendo, el tema de las bananeras, el tema del no sentirse bien, el tema social, todas estas comunidades, creo que eso puede reventar maluco. Y de hecho muchas veces por eso es que se van gestando tantos grupos y tantas cosas alrededor del tema. Ahora, no diría pues que si el turismo es una solución, en parte, en algún momento del tiempo, yo trabajé con una agencia de viajes cuyo dueño era un bananero que tenía temas en Urabá, y teníamos una agencia de viajes en Urabá. Y miramos desde esa época cómo ayudarle al Urabá en muchas cosas, pero el tema es bastante complicado. Cómo lograr que el empresariado y que se pudieran hacer un tema de agroturismo que se puede hacer con el tema del banano, digamos, turismo con este tema del banano. Y había muchas cosas que se podían hacer, pero hay veces ellos mismos ponen cierto tipo de freno, porque de pronto esto se nos sale de las manos, o no, aquí no tenemos control, y empiezan el tema de los temores, ¿no? Pero sí se puede hacer, o sea, el querer es poder, y si hay una voluntad tanto política como social de querer hacer las cosas, hay mucha gente valiosa en todo el Urabá que quiere verdaderamente un apostolado en el tema del turismo y que se quieren hacer. Ojalá lo podamos algún día hacer. Yo creo que con esta administración y con esta Secretaría de Turismo que le está apostando a este tema de trabajar con las regiones, de trabajar con la red de corporaciones turísticas, de poder básicamente llegar a todas estas regiones y hacer un ejercicio como lo que estamos haciendo, que es muy valioso, podremos de pronto poder mirar exactamente y detectar dónde son, digamos, esos puntos neurálgicos a los que hay que trabajarle, tanto bastante político, empresarial, para poder sacar un territorio adelante. Doctora Marta, y la pregunta de los usos del suelo, qué pena.
La de... Bueno, yo en Urabá no conozco demasiado cómo lo estarán, pero más o menos te hago algo, y es que dentro de lo que muchas veces hemos trabajado con algunos municipios es mirar sobre todo la reglamentación con el tema del POT, por ejemplo, y la reglamentación hasta dónde van las cotas en cierto tipo de construir, hasta dónde usted puede llevar un tema de pronto visitantes sin afectar el tema y midiendo las capacidades de carga sin afectar el tema ambiental, y hasta donde usted de aquí no puede pasar. Esto se vuelve un mirador y aquí para allá usted no puede entrar, porque estamos afectando de manera grande el territorio, el nacimiento de fuentes de agua, etcétera. Entonces, esto se vuelve, digamos, un tema de bastante importancia, y precisamente por eso hemos luchado tanto con algunos municipios, sobre todo con el tema de capacidades de carga en ciertas cosas. Mire, no más que en el Alto de San Miguel, estaba hablando del municipio de Caldas, un puente de Reyes, un sitio pequeñito que es pues, básicamente el tema donde está el tema del presidente de Medellín, 12.000 personas. ¿Usted qué hace ahí? Nada. Basura, carros, colapsa, pues acaban con el destino, colapsa. ¿Qué acabo de hacer en Envigado? Un punto turístico, lo cierran. ¿Por qué? Porque no hay estudios de capacidad de carga, porque hay unos prestadores turísticos ilegales que están llevando gente sin las normas legales, porque eso está... El privado dice, si no hay seguridad, yo no los dejo pasar. Entonces, míreme todo lo que empieza a haber alrededor del tema si yo no tengo una regulación, una planificación. Correcto. Entonces, ahí yo tengo que entrar a mirar esos atractivos naturales de ese índole, hasta dónde pueden llegar. Aquí es un mirador, hasta aquí yo puedo llegar y aquí no puedo pasar. La única manera para poderlo, porque otros lo que hacen es que invadir y acaban con el territorio. Simplemente miremos alrededor de Medellín y nuestras zonas montaña arriba. Ahí está. Peladeros, y vienen los despeñaderos en invierno y hasta ahí llegamos. Entonces ya hay municipios que ahí vienen trabajando, y nosotros les decimos mucho, el turismo tiene que estar metido en los planes de ordenamiento territorial, es prioridad número 1, ténganlo en cuenta porque hay que hacer eso. Entonces ya Caldas lo está trabajando, Envigado lo está trabajando. Así como tengo que tener un plan de desarrollo turístico, tengo que meter el turismo dentro del plan de ordenamiento dentro del POT. Y mirar a ver cómo va a ser eso, en el tema ambiental, qué vamos a hacer. Y ahí juegan un papel muy importante todo eso, lo que es el Ministerio y todas las secretarías de Medio Ambiente. En Urabá no te sabría decir, no te puedo dar la respuesta, porque si no conozco cómo lo tendrán medido en el tema y hasta dónde están dando permisos o no de avanzada, digámoslo así. Señor. Ay, qué pena, una cosita chiquitica, y si quieres le das la palabra al otro señor y a todos, y ya es que ella me responda. Pues la última cosita, Listo, Juan. No vuelvo a hablar. Una preguntita sobre la planeación de la ejecución. Es decir, uno se imagina que para hacer lo que se debía hacer, ¿cierto? Sin saber, pero uno se imagina que para saber lo que se debía hacer, pues hay que hacer unas inversiones y unas acciones. Entre ellas, preparar a la gente para que reciban bien al turista, hacer los estudios de capacidad de carga, y de acuerdo a los estudios de capacidad de carga, mirar cuál es la demanda potencial y mirar cómo van a, digamos, atraer esa demanda de la infraestructura. Bueno, hay infraestructura de medios de comunicación para que la gente llegue, para que la gente salga, para que la gente se quede, ¿cierto? Desarrollar los productos, desarrollar el mercadeo de esos productos turísticos. Es decir, me imagino yo que hay un montón de acciones. En términos del orden, ¿cierto? Del orden. Yo sé que usted me va a decir que eso es muy complicado, pero entonces dígamelo de alguna manera, que me dé alguna luz, si se puede. Es decir, en términos de planear la ejecución, ¿qué se debía hacer primero y qué se debía hacer después? Es decir, uno primero, ¿qué hace en términos de las ejecutorias? ¿O qué no se debía hacer primero antes de?
para poder desarrollar un destino turístico. ¿Qué hacen? Que el error primero que cometen, hacer promoción sin tener el territorio preparado. O sea, arrancan con el 3 y con el paso 3 sin hacer el paso 1. ¿Cómo se dice? Como digo yo, me apunto a la hípica y a la carrera y no tengo ni el caballo ni la silla. Más o menos. Entonces, lo primero es preparar el territorio. Y preparar el territorio es que ahora, como el turismo está de moda y que es ser turísticos, y todo el municipio dice yo soy turístico, y no todos los municipios son turísticos. Usted puede mirar que alguna actividad del municipio puede atraer turismo por ejemplo, por un tema de agroturismo que usted puede desarrollar, o no porque no necesariamente porque tenga un atractivo. Entonces, primero que todo es esa planificación. Entonces, primero usted tiene que entrar con el municipio a hacer lo que llamamos el plan de desarrollo turístico. Y ese plan va a indicar si su municipio sí verdaderamente está preparado para hacer ese desarrollo turístico y en qué líneas y en qué aspectos se debe concentrar. Entonces, eso es lo primero. Y a la par de que va haciendo, yo hago el levantamiento del inventario turístico. Ese inventario turístico me va a decir qué atractivos turísticos, que es diferente a recursos. El atractivo es donde cuando yo ya puedo llevar el visitante al sitio. El recurso está ahí. Algún día será atractivo, pero el recurso es lo que tiene y lo que la naturaleza nos dio a cada uno del territorio, y ahí está. Pero yo no puedo muchas veces llevar al turista a ciertas zonas, porque no se puede. Mire Caño Cristales, que todos lo vemos, que lo hemos conocido como el río de los 7 colores, etcétera. Hasta hace muchos años Caño Cristales era un recurso turístico, ahí estaba. Nadie podía ir a visitarlo, ¿por qué? Porque estaba lleno de minas, porque estaba eso. Entonces entró, se quitaron todo ese tema de minas, etcétera, lo organizaron y hoy es un atractivo turístico de relevancia mundial. Entonces, igualmente, tenemos que hacer eso. Entonces, el levantamiento del inventario turístico va a permitir decirle a ese destino cuáles son sus atractivos turísticos importantes, porque eso se califica con expertos en patrimonio, en ambiental, etcétera. Es una metodología que tiene el ministerio con unas fichas muy serias y que hay una calificación, y esa calificación le va a permitir a usted decir, este atractivo mío, yo no puedo atraer, en las condiciones que están, yo no puedo atraer un turista. Yo tengo que hacerle un mejoramiento, unas mejoras, algo para poder atraer al turista y que verdaderamente se convierta en un verdadero atractivo, porque si no, no hago nada. De todos esos atractivos, sacar lo que yo llamo los imperdibles, que llamamos nosotros. Mire, cuando hicimos el levantamiento del inventario turístico en Medellín salieron 300 y pico, casi 400 atractivos turísticos. Y de esos sacamos 10 imperdibles, que es cuando un visitante llega a Medellín, usted no los puede perder. Y esos son los 10, porque calificaban en todo. Y los otros que yo tengo que hacer para ser un imperdible, pues mejor en esto, mejor en aquello. Entonces, a eso vamos con el tema de los municipios. Lo primero es hacer eso. Afuera de eso, con todo ese plan de desarrollo, se va a estar que también cómo estamos en el tema del empresarialismo. Si el empresario está preparado o no está preparado. Ahí juegan un papel importantísimo las cámaras de comercio, el SENA, que están en los territorios y que verdaderamente están preparando en diferentes cosas realizamos estos planes muchas veces, entonces decir, en dónde se necesita formación de ese prestador de servicios turísticos, en atención al cliente, en preparación del territorio o en qué más se necesita, en los colegios, porque no solamente el prestador de servicios, es que esto viene de cuna. Esto viene en preparar a los niños de su municipio, en decirles cuál es la importancia del turismo para su municipio, para que sean conscientes y preserven esos recursos. Entonces, en México, con esto, y es que desde el colegio enseñan a que esto es, que nosotros vivimos, tenemos unos recursos supremamente importantes que los tenemos que conservar, que la historia vale. Entonces, lo mismo, yo siempre he insistido que el turismo debe estar metido dentro de todos los planes de asignaturas de los colegios. Allá metidito el tema de cultura turística. Si queremos hacer de Colombia un destino fuerte en tema, la conciencia turística de los niños, jóvenes y adultos, hasta el empresariado de hoy. Sin conciencia turística no hacemos nada. Entonces, a eso va, planificación, preparación del territorio. Y cuando yo tengo el territorio preparado, planificado, organizado, ahí sí dispárele la promoción.
y véndalo. Pero mato el territorio, mato el destino. El turista va y se va y no va a tener quien lo atienda bien, la comida maluca, el alojamiento no resultó como quería, no vuelvo y no lo recomiendo, mato el territorio ya, hasta ahí llegó. Pero si yo tengo productos y a través de ese destino yo preparo unos productos muy claros, jalonadores, que me activen la economía y que tengo prestadores de servicios contentos, preparados, que saben cómo atender, que el ciudadano en común sabe cómo atender a un turista, cómo darle una dirección o cómo llevarlo, o que hable de su municipio, cualquiera que le pregunte, no el no sé. Entonces, ese día hablamos de otra cosa. Y que conozcamos nuestro país. Yo soy una enamorada de este país y con mi marido me lo he tratado de conocer al 100% antes de salir. Y nosotros, vuelvo, insisto, estamos parados en una mina de oro que no sabemos que estamos. Y que otros países se aprovechan de eso, porque sí lo han sabido explotar. Llámese Costa Rica. Costa Rica tiene una cantidad de recursos naturales como los que tiene Colombia y es política del gobierno trabajar el tema y ahí está posicionado a nivel internacional, con grandes apoyos internacionales en ese sentido. Entonces, deberíamos nosotros en eso, pero sí planificación, fortalecimiento empresarial y después el tema de promoción digital. Señor Alejandro, adelante. Qué pecado, tiene la mano levantada, yo creo que ya se cansó de ella. Sí, muchas gracias. Sí, no, el turismo tiene muchas cosas favorables siempre y cuando se regule adecuadamente, porque también tiene una cantidad de externalidades bastante complicadas, desde ambientales, socioculturales y, como le mencioné, pues que hasta en un pequeño poblado de 5.000 habitantes llegó hasta empezarse a desarrollar el turismo de pedofilia, pues como en el pueblito de Capuraná. Eso es aterrador, pues mirar. Sí, pero es total, pues es que es total, entonces, sí. Entonces, el turismo sí tiene cosas muy buenas, pero también tiene que ser muy bien regulado, muy bien planificado, sí, muy bien previsto a futuro también sus impactos para poderse regular y vigilar continua y permanentemente para que no se vaya saliendo de cauce, ¿no es cierto? De cauce. Tengo una pregunta. Yo por allá en el 2015 leí una información sobre Estados Unidos que se habían movilizado 37 millones de personas alrededor de lo que ellos llaman allá el turismo educativo. Seminarios, eventos, cortos diplomados en una y otra cosa. ¿Qué política tiene Colombia más allá de tratar de crear en algunas ciudades las ciudades de eventos y enfocarse más en línea con los procesos históricos de turismo donde se juntaban personas que viajaban a nivel del mundo y se encontraban inversores, con empresarios, con creadores, con inventores, y el turismo jugaba un papel de intercambio, como de un eslabonamiento en la economía, en las economías de eslabonamiento, de punto de encuentro de iniciativas, de emprendedores, de transferencia de conocimientos, métodos, procesos. Yo viendo y estudiando eso en Estados Unidos, efectivamente todavía se continúa con ese papel del turismo histórico. En Colombia eso no existe, ¿no es cierto? Es decir, y más teniendo en cuenta que estamos en la economía del conocimiento, de la innovación, del emprendimiento. Entonces, ¿tiene el gobierno nacional o ustedes han previsto la posibilidad de desarrollar una estrategia y una política claramente definida alrededor del turismo educativo? Sí, gracias. Gracias, Alejandro. Yo no la conozco, o sea, el tema de turismo educativo sí se ha movido en muchos países, como usted lo menciona, Inglaterra, en Estados Unidos, y alrededor de eso atrae muchísimo estudiante que obviamente pues se liga y hace turismo. Aquí nos dedicamos más a vender esos destinos que a explotar los propios. Actualización de profesionales, continua y permanentemente las empresas están financiando a que sus colaboradores se mantengan al orden del día en una serie de temas de punta, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, sí.
Y nosotros fácilmente, uno mirando el tema, podíamos tener, o sea, aquí hay gente supremamente buena y preparada que se podría organizar en algunos destinos, digamos, ese tema educativo, el histórico, que nosotros tenemos historia, lo que tú dices, un tema, si se llevan a la historiadora Diana Uribe, a que cuente todo el cuento y se lleva toda una cantidad de gente de Colombia a recorrer el mundo, entonces, ¿cómo no recorrer? No hay una organización. Desafortunadamente, muchas veces las agencias de viaje y las agencias de viaje en Colombia son más las emisivas que las receptivas. Entonces, se encargan más de sacar el turista o el viajero que el que verdaderamente traer y enfocarlo. Hay muy poquitas agencias verdaderamente haciendo algo diferente en ese sentido. Hoy hay un tema, digamos, dentro del tema de un poco de educación, trabajando el tema del café en algunos. Entonces traen turistas que quieren aprender verdaderamente el tema del café y los llevan a las zonas específicas y están 8 días con ellos en diferentes sitios, que aprendan un poco más o menos, y en 8 días pues poco lo que se aprende, pero algo, que salgan un poco educados, al menos sabiendo algo de cómo se trabaja el café, cuáles son los tipos de cafés que hay, especiales, etcétera. Igualmente se podría hacer... Cuando yo estuve en Anato, me acuerdo que me llamaron una vez del Fontour a ver quién les podía dar una charla y sobre todo unos tours especiales a unos italianos que querían conocer el tema de flores. Vaya, pues usted encuentre. Entonces, que querían venir principalmente a Antioquia, en el oriente. Entonces me tocó buscar, eran unos floricultores que de turismo poco, pues más o menos, pero cómo a través con un guía, cómo ayudarles a que verdaderamente se hicieran unos tours, porque querían hacer ese tema. Entonces, por hacer cantidades, simplemente, digamos, es la voluntad y el reconocimiento, que es lo que yo les decía ahora. Mi región es buena, ¿para qué? ¿No es cierto? Y entonces yo aquí puedo hacer, el Oriente tiene muy, muy determinado cuál es su las flores, y cómo alrededor de eso usted puede montar las visitas a los cultivos y vender eso y aprender, y poder hacer, inclusive ir más allá, las inmersiones alrededor del tema, ¿no es cierto? Entonces, aquí pudiéramos hacer mucho, no lo hemos hecho. Que yo conozca pues aquí fuertemente, no. Ese tema de cultura, de historia, se trató de hacer alguna vez el recorrido de Simón Bolívar, Páramo de Pisba y todo eso, la ruta libertadora. Trataron de hacer algo a caballo y hasta ahí llegaron. Y eso no pelechó. Pero mírenme qué tan bonito hubiera sido como hacer todo ese tema con caminantes o montados a caballo, con las paradas en unas poblaciones, como lo vivieron en la campaña libertadora, parados en algunas posadas turísticas, etcétera. Pero eso es voluntad y básicamente iniciativa de los que montan los productos turísticos receptivos en el país. Yo tengo una propuesta que desarrollé con una red de innovación internacionales buscándole salida precisamente hace unos años. Y me gustaría mucho compartirla con usted para que usted la mirara y me pasara sus comentarios, porque está enfocada hacia el turismo educativo, buscando unas salidas. Si no, por favor me pueden compartir el correo electrónico de ella y para yo poder seguir con el conversatorio con ella y no interrumpirles a ustedes y a otras personas que quieren hacer. Con el mayor gusto, con el mayor gusto. Te agradezco mucho. Gracias, Alejandro. ¿Quién más hay en fila por allá o que hayan escrito? Bueno, vamos a compartir entonces 2 comentarios porque ya otras preguntas se resolvieron en la conversación. Ah, ok, perfecto. Entonces tenemos acá a Germán Furnieles. Él nos habla a través de este chat, de esta videollamada, y dice: hay quienes afirman que el turismo, desde su enfoque tecnológico, productos y servicios, territorios paisajísticos, ecología, es un mito. ¿Es realmente un turismo un sector estratégico clave para el PIB? Un mito. ¿Es realmente el turismo un sector estratégico clave para el PIB? Uh-huh. Y la otra pregunta la hace Esperanza Cristancho. Ella dice: quisiera conocer si se ha desarrollado alguna manera de controlar que los turistas ingresen sin control a baño en Caño Cristales.
¿De verdad a este paraíso le va a pasar lo mismo que pasa en Barú? Esas son las dos preguntas que tenemos. No sé ahorita, que sí tengo un compañero, pues desafortunadamente no está conectado, pero por chat, que acaba de estar en Cañocristales. No sé cómo será el control que están haciendo en este momento, porque Cañocristales lo tenían con el tema de capacidad de carga, por las demandas que se estaban teniendo, y entonces estaban haciendo controles de viaje. Hasta antes de la pandemia, hasta el 2018, inclusive frenaron los viajes a Cañocristales para el ingreso de turistas, precisamente, como les digo, por el tema de capacidad de carga. No sé ahorita que se abrió cómo estará, no he hablado con Jaime. Jaimito, si me escribís, entonces me contás de una vez por acá, porque es importante eso, y él tiene toda la razón. Imagínense que mostraron unas fotos en 2019, un sitio como estos, unas Ranger metidas dentro de Cañocristales, donde la floración es lo que, la flora de abajo es lo que genera la belleza y los colores en esto, y entonces imagínense un carro metido ahí, hasta ese punto llega. Entonces vuelve y se graban los mismos, los controles, el Estado no ejerce control, la municipalidad no ejerce control, no aplican las sanciones, no aplican las multas. Entonces, si yo me paso todo por el bozo, obviamente, pero si yo empiezo a ser fuerte en las sanciones, entonces ahí sí que entonces se suma, y en ese sentido sí creo que puede haber digamos, un control estricto en ese sentido. Ve, aquí me está escribiendo Jaime, si hay control, solo lo pueden bañar en algunos lugares. Ay, venga, que ahí está, se me fue Jaimito. Espérese chatear, aquí lo acabo de poner Jaime. No, el control solo se pueden bañar en algunos lugares, no donde están las plantas acuáticas, y no son algas, son plantas acuáticas, pero algunos dicen que son algas, sí, básicamente. Y entonces, porque él acabó de estar hace que medio de un mes allá, por eso le pregunto. Entonces, es lo importante hacer esos controles, y yo sé que hay controles en algunas zonas, porque